Estamos en esta mañana para bendecir el nombre del Señor, para glorificar a Dios, para que su nombre sea exaltado. Y lo hemos cantado, lo hemos dado en la clase, lo hemos dado en todo lo que estamos haciendo durante este día y quisiéramos que el mensaje fuera también para que nosotros podamos profundizar más en nuestra adoración, en nuestra decisión de hacer todo para la gloria de Dios. La semana pasada vimos parte de este mensaje, de este tema, y hoy lo continuamos en el versículo 29. Vamos primero a leer Mateo 20, del 29 al 34. El título del pasaje o del mensaje es La salvación a los desesperados, y es continuación del pasaje que vimos la semana pasada. Cuando lo tengan, Mateo 20, 29 al 34, nos ponemos de pie para leerlo para la gloria del Señor. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Damos gracias por su palabra. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria por darnos esta bendición de ver tu palabra, de escucharla, Señor, de aplicarla a nuestras vidas. Señor, habla a través del mensaje de hoy y que nuestros corazones estén atentos a ti, Señor. Que tú cortes, Señor, que tú quites, que tú añadas, Señor, que sea tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje anterior aprendimos del gran ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo mediante el servicio que Él hizo, fue exaltado por Dios y modelándonos a nosotros cuál es la clave de la verdadera grandeza. Si recuerdan, estaba Jesús enseñando sobre la grandeza, quién es, cómo llegamos a ser grandes en el reino de Dios. Y el mensaje de Jesús es que nuestra grandeza tiene que ser demostrada en nuestro servicio en humildad. No es porque merezcamos algo, sino porque el Señor así lo hizo, que se humilló dejando su gloria, permitiendo que lo crucificaran, sirviendo en nuestro rescate como pecadores. Él resucitó en victoria y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él es nuestro ejemplo de vida. Y Jesús vino para dar ese servicio y no para ser servido, sino que vino para servir. Su máximo servicio fue dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Como decía ese pasaje. Y dio su vida por nosotros. Esos muchos estábamos nosotros. No hay otro ejemplo ni otro mensaje que pueda llevarnos a cómo llegar a esa grandeza que piden, que está hablando el Señor. Servir conlleva sacrificio, conlleva compasión por los que sufren, por los desesperados, los que no tienen alternativas, los que no tienen esperanza, los que ya no pueden en su fuerza. Y hoy veremos un ejemplo de ese servicio humilde y compasivo de nuestro Señor por aquellos que necesitan de Él desesperadamente. El título, como ya dije, es La salvación a los desesperados. Y tenemos tres áreas que queremos ver. Primero, el Señor es sensible al que clama por misericordia. Segundo, el Señor siempre está disponible para bendecir. Y tercero, su compasión es nuestra salvación. Vamos a ver la primera parte. El Señor es sensible al que clama por misericordia. Si volvemos a leer el versículo 29,
Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor tomó su camino a Jerusalén, como ya fue explicado. Él iba ya a su último viaje a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Y mucha gente le seguía, estaba saliendo de Jericó. Y la gente esperaba cosas de Jesús. La gente lo seguía porque pensaba que Jesús podía hacer cosas imposibles, ¿verdad? Milagros, curiosidad. Esperaban que quizás tuviera un poder político y entonces ellos poder tener algún tipo de beneficio en ese poder y ese reino terrenal. Y otros esperaban milagros, otros esperaban favores. Y toda esa gente iba con él, con ese bullicio y todos comentando lo que Jesús les estaba diciendo. Y dentro de ese ruido, de ese bullicio junto al camino, Jesús escuchó a dos ciegos. Y es interesante que dentro de tanto ruido Jesús pudiera tomar atención a dos personas que probablemente estaban sentados ahí en el borde del camino y todos los demás caminando con Jesús alrededor y tapando ese ruido, ¿verdad?, que tenían. Pero el Señor escuchó que pedían misericordia. Su necesidad era enorme, eran ciegos, por lo cual no podían trabajar. Su único sustento eran las limosnas que le daba la gente. Y tenían que ser llevados a los lugares porque no podían hacerlo solos, no sabían cómo llegar a los lugares. Así que si alguien se dignaba en llevarlos a un lugar para que pudieran pedir, entonces ahí pedían, si no, ahí pasaban todo el tiempo. Y podemos ver la miseria en la que estaban esos mendigos, ¿verdad? No tenían nada, no tenían esperanza en la gente porque la gente piensa que personas así estorban. Entonces nadie quería hacer nada por ellos, pero escucharon de Jesús. Probablemente la gente que pasaba por ahí hablando de Jesús, ellos escucharon de los milagros, ellos escucharon de las obras que estaba haciendo Jesús, ellos escucharon del mensaje que Jesús estaba llevando y probablemente esos mensajes que escucharon le dieron un entendimiento y ese entendimiento fue abierto para entender que el que venía por ahí realmente era el Mesías, era realmente el Hijo de Dios. Y no lo veían, pero creyeron. Reconocieron su poder y majestad y clamaron, ¿verdad? Lo llamaron con una oración de desesperación. Reconocieron su poder, su majestad y clamaron, ¿verdad? Clamar es pedir con desesperación, con la certeza de que uno es incapaz de hacer o de recibir, que es impotente ante una situación, y entonces estás dejando toda mi ayuda en la otra persona, ¿verdad? En este caso en Cristo. Y así se sentían, estaban ellos, y esa era su realidad, se sentían impotentes, se sentían incapaces, pero pidieron lo único que podían pedir, pidieron misericordia. O sea, pidieron piedad, pidieron clemencia, pidieron comprensión, pidieron compasión, ¿verdad? Porque no tenían derecho a nada. No es como ahora. En aquel momento no habían derechos, no tenían autoridad para exigir, ni tenían valor ante la sociedad para ofrecer algo. Su condición era de miseria y desesperanza. Pidieron misericordia, pidieron recibir aquello que no merecían, pero con la seguridad de que a quien se lo estaban pidiendo podía dárselo como un regalo mediante la gracia. O sea, ellos creyeron firmemente en Jesús y su autoridad y capacidad para sanarles. Ellos creyeron lo que la gente por ahí no estaba creyendo. Y ellos sabían que Él podía sanarles, que podía devolverles la vista, como un favor, como un regalo de su bondad hacia ellos. Por eso cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron con toda su fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sus palabras confiesan su fe, porque lo llamaron Señor. Y cuando nosotros llamamos Señor a Jesucristo, estamos dándole la autoridad en nuestras vidas. Lo llamaron Hijo de David,
reconociéndolo con su título mesiánico, ¿verdad? Como el Mesías que ellos estaban esperando, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado que venía a salvar a su pueblo. Y no solo fue un llamado a un Jesús como hombre que podía sanarles y ya, sino fue un llamado reconociendo que Jesús es el poderoso Hijo de Dios al que reconocen autoridad y poder para salvarlos. Ellos reconocieron su condición de miseria. Solo podían ir al único que podía tener compasión de ellos, al Hijo de Dios. Y en su desesperación, ellos tuvieron que gritar y asegurarse que Jesús los escuchara, ¿verdad? Ellos pensaron, esta es nuestra única y última oportunidad de recibir este milagro que nosotros queremos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. Y su ejemplo es la forma de lo que hicieron ante su necesidad. Ellos gritaron desesperadamente, insistentemente, con un sentido de urgencia, con un sentido de reconocer que no tenían alternativa, que solo su favor y solo su misericordia podía ayudarles en su necesidad. Así deben ser nuestras oraciones. Cuando nosotros pedimos al Señor, debemos reconocer su poder y su majestad. Pero sobre todo reconocer que nosotros somos tan impotentes como eran aquellos ciegos, tan necesitados de su misericordia como eran ellos. Vemos en su petición un ejemplo de humildad. Pidieron compasión para ellos. Ellos no le pidieron dinero, no le pidieron riquezas, pidieron misericordia, pidieron compasión. No tenían nada que ofrecer. En su condición de miseria no pidieron ni ordenaron a Jesús nada, sino que se sometieron a la misericordia de Jesús para que hiciera algo por ellos, ¿verdad? Solo cualquier ayuda sería ganancia para ellos y apelaron pidiendo, confiando en la voluntad de Dios, en la voluntad de Jesús. Pidieron en su voluntad, es otra cosa que podemos aprender. Un ejemplo para nosotros que debemos orar con sabiduría, pidiendo en humildad, sin querer controlar la voluntad de Dios, sin querer pedir que Dios haga como yo quiero, sino que se haga su voluntad en su misericordia, no queriendo manipular su gracia, no queriendo manipular al Señor, diciéndole cómo actuar y cómo debe actuar en nuestras vidas, cómo debe hacer en nuestras vidas. Debemos poner entonces nuestros corazones en su misericordia y en su compasión cuando oramos a Él. Su misericordia nos da acceso directo a su gracia. A través de esa misericordia que el Señor ofrece, podemos ir confiadamente ante su presencia. Y dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense que dice que podemos acercarnos confiadamente. Antes estábamos separados de Dios por el pecado, ahora tenemos el sumo sacerdote que es Jesús, ¿verdad? Que pudo acercarnos a Dios para que nosotros pudiéramos alcanzar esa misericordia, ese acceso y hallar gracia, hallar favor de Dios para el oportuno socorro, ¿verdad? No es para lo que yo quiera, sino para el socorro que el Señor quiere darnos a nosotros. Es así entonces que debemos hacer nuestras peticiones con confianza, pero con sabiduría y entendimiento de quiénes somos y quién es Él. La petición de aquellos ciegos fue una oración de fe. Señor, Hijo de David, estaban confesando que Jesús es el Señor. Y si nosotros no podemos reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios, entonces no podemos estar confiados en que Él hará algo por nosotros. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Reconociendo que Jesús era el Señor, declaraban que Él tenía autoridad para ordenar su liberación. Hijo de David, reconocían que era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y que venía a mostrar su bondad y tener compasión de los pobres y de los necesitados. En el Salmo 72, 12 al 13 dice, porque Él librará al menesteroso que clamare.
Fíjense cómo dice, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Eso fue escrito mucho tiempo antes de que viniera Jesús. Estaban seguros ellos de que ese de que hablaba esa escritura era Jesús. Probablemente ellos no conocían la escritura, pero de lo que la gente llevaba a través de lo que Jesús había hablado, ellos pudieron reconocer esa misericordia, esa deidad de Jesucristo, y con su oración estaban reconociendo que Jesús, el que estaba pasando por ahí, era ese que había sido profetizado. Y entonces pusieron esa petición en Él, sabiendo que podían encontrar misericordia en su miseria por la cual estábamos. Si pudiéramos orar con esa misma seguridad, si pudiéramos orar con esa misma convicción, seríamos más seguros de su majestad y de su bondad. Estaríamos más seguros de la respuesta que el Señor da. Es la mejor respuesta, es su voluntad. Porque la naturaleza de Jesús es ayudar, es salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, como pecadores necesitados, ayuda y salvación. Lo otro que podemos aprender de esta petición de los cielos es de los ciegos, es su perseverancia en la oración. Ellos se mantuvieron pidiendo, ¿verdad? La gente, dice el versículo 31, y la gente les reprendió para que se callasen, o para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les decía, cállense, porque esos gritos molestan al Señor. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Gritaban más duro. Y eso demuestra una vez más cuán desesperados estaban ellos. Cuando ellos saben el bajo valor que tenían para la gente a su alrededor, siendo literalmente inútiles, ¿verdad? Como le llamaban antes, siendo estorbos a la gente. Así se les consideraba y no podían valerse por sí mismos, no podían trabajar, no tenían recursos, no aportaban a la sociedad, más que mendigar, más que estorbar. Eran una carga para la gente. Entonces, le siguen diciendo, no molesten al Señor, ustedes no lo merecen. Ustedes no cuentan, ustedes estorban su camino y lo interrumpen en su mensaje, que es muy importante. Así que cállense. Imagínense eso. Pero eso no les quitó el ánimo, y porque su mirada como ciegos estaba en Jesús. Porque su mirada como ciegos estaba en Jesús. No podían ver, pero sabían quién era Jesús. Su mirada no estaba en alguien que veían, sino en alguien que confiaban, en alguien que sabían y reconocían como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Dios de autoridad. Y en Jesús vieron su única esperanza. Y es así como nos pasa muchas veces cuando oramos y la gente te estorba diciéndote, no pierdas el tiempo orando, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Que Dios no tiene tiempo para eso. Que no te va a escuchar, o que eso es culpa tuya y por eso te va a castigar y no va a escuchar tu oración. Entonces todos esos murmullos y todo ese ruido, tú piensas que Dios no te va a escuchar. Tú piensas que Jesús no va a llevar tu oración al Padre y tú piensas que no va a ser contestada. Entonces empiezas a hacer las cosas por tu propia cuenta y entonces fracasas, entonces te deprime, entonces pasan muchas cosas que no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y a sabernos nosotros como miserables que necesitamos de la misericordia de Dios cada día. Nosotros no somos más que aquellos ciegos. Somos igual de necesitados que ellos. Y entonces cuando Dios tarda en contestar, debemos seguir orando, porque en su tiempo y en su voluntad Él dará la respuesta, como hicieron ellos. Ellos pidieron, pero la gente no los dejaba escuchar y pidieron más fuerte todavía. Y los que los mandaban a callar no eran gente cualquiera, eran gente que estaban siguiendo a Jesús.
Es irónico porque si conocieran verdaderamente a Jesús, hubieran hecho eco de las peticiones de los ciegos, ¿verdad? Dijeron, mira Jesús, aquí hay unos ciegos que necesitan de ti, ven para que los ayudes. Les hubieran facilitado la oración, uniéndose a esa petición, uniéndose a buscar a Jesús para que les ayudara. Pero ¿qué hicieron? Estorbaron la petición de los ciegos, estorbaron la oración de un necesitado a Jesús. Porque no todos los que siguen a Jesús son sus discípulos. No todos los que siguen a Jesús por las razones correctas. Muchos lo siguen buscando su favor, muchos lo siguen buscando posición, muchos lo siguen buscando privilegios, buscando milagros, buscando otras cosas. Cuidémonos de no ser o de ser como aquella gente que solo mira a sus necesidades y no es sensible a los demás, no es sensible a la necesidad del prójimo, no es sensible a los que sufren, a los que necesitan, igual que nosotros, sino que buscan lo suyo solamente. Y no seamos tropiezos a los que necesitan. Tenemos que ser siervos que imitamos al Señor en su servicio a los demás con compasión. Por lo demás, aprendemos de estos ciegos que debemos orar siempre sin desmayar hasta que el Señor nos dé una respuesta. Orar siempre, insistir. Y cuando nos dé la respuesta, acatar su voluntad. Porque su voluntad es perfecta para nuestras vidas. Y este pasaje también está en Lucas y en el capítulo de Lucas, al principio, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que el Señor está diciéndonos que es necesario orar siempre y no desmayar, insistiendo en lo que entendemos que es la voluntad de lo que Él quiere para con nosotros, ¿verdad? En lo que es la necesidad. Si reconocemos quién es el Señor y nos sometemos a su voluntad, oremos confiadamente, porque el Señor es sensible al que clama por misericordia. Y tú y yo necesitamos su misericordia cada día. Lo segundo que vemos es que el Señor está siempre disponible para bendecir. El versículo 32, Mateo 20, 32 dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? La gente les había reprendido y ellos insistían en su petición. Y aún con tantos estorbos, con tantas situaciones, Cristo los atendió. Cristo paró, ¿verdad? Y los atendió, porque la naturaleza del Señor es servir a los necesitados, a los desesperados, a los que reconocen su miseria y su necesidad de Él. Porque Él escucha nuestras peticiones. Entonces, les escuchó, se detuvo y los llamó. Miren qué interesante. Les escuchó, se detuvo y los llamó. Por encima de aquel ruido, de aquella multitud, Jesús fue donde ellos estaban, ¿verdad? Los llamó para que vinieran a Él. Escuchó a los de menor valor social de toda aquella multitud, a los que menos valían para la sociedad, a esos escuchó Jesús. Qué glorioso cuando eso parecía imposible que Jesús pudiera escucharlos, y los escuchó. Y no solamente los escuchó, sino que también los llamó. Porque el llamado de Jesús es irresistible. El llamado del Señor es irresistible. Quiere decir que cuando Jesús llama, nosotros no nos podemos negar. Nosotros tenemos que ir ante Él. Y ellos inmediatamente quedaron en pie frente a Él. Y cuando Jesús llama, no hay poder en nosotros que nos impida ir a Él. Así hicieron ellos. Y es glorioso ser llamado por el Señor. Recibir aquello que no merecemos, pero que nos es dado por la gracia de Dios. Porque su llamado trae consolación, trae ánimo, trae esperanza, sanidad, restauración y sobre todas las cosas salvación. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros encontramos la paz que cualquier cosa no nos va a quitar. Nada nos las va a quitar. Aún pasando por pruebas, por necesidades, por situaciones, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y entonces podemos tener esa seguridad de vivir confiado en Cristo. Así que si escuchas a Jesús llamando
a tu corazón, no esperes más y ven a Él. Recibe de su bondad, de su misericordia, de su gracia para tu vida. Solo Él puede transformar tu vida de pecado en salvación eterna. Y todo lo demás necesario en tu vida, Él lo añadirá, Él lo dará, Él suplirá tus necesidades. Jesús te está llamando para salvación. No puedes dejar pasar esa oportunidad. Aquellos ciegos contestaron inmediatamente. El Señor les dijo, vengan. Los llamó y ellos vinieron a Él. Jesús les ofreció de su bondad y de su misericordia. ¿Y qué les dijo? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Jesús se puso a la disposición de los ciegos, escuchó su petición, les dio oportunidad de pedir lo que quisieran que Él hiciera por ellos. ¿Cuánta bendición estaba por salir de Jesús? ¿Cuánta gracia podían recibir ellos cuando Él les dice, ¿qué queréis que os haga? Ese es el mismo Jesús a quien nosotros podemos ir confiadamente, al que leímos ahorita, ¿verdad? A pedir misericordia, con la fe puesta delante de nosotros para esperar su oportuna respuesta, para esperar que el Señor me dé lo que yo necesito, con seguridad y con confianza. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué clave tremenda, ¿verdad? Deberíamos tenerla presente todos los días ahí en el dash del carro. Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo repite. Aquellos ciegos pidieron con fe que Jesús los escuchara. Jesús los escuchó y ahora le ofrece toda su bondad y gracia en su necesidad. Eso es lo que necesitamos aprender. Nuestra mirada y confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor, porque Él escucha nuestras oraciones y las contesta. Él conoce nuestras necesidades, pero es necesario que oremos, porque cuando oramos, nosotros reconocemos nuestras miserias y nuestra gran necesidad de su misericordia. El Señor nos acerca y nosotros nos acercamos a Él, porque Él está ahí con su gracia, con su misericordia, está disponible, pero nosotros nos alejamos. Pero cuando nosotros reconocemos y oramos, entonces nos acercamos al trono de la gracia. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si no queremos estar afanados, llevemos nuestras peticiones a Dios, con oración, con ruego y con acción de gracias, sabiendo que la voluntad de Dios es buena en todo el tiempo. Queremos acercarnos a la misericordia y la voluntad de Dios mediante la oración, porque ya la misericordia y la gracia están disponibles para el que cree. Solo tenemos que acercarnos a recibir la bendición del Señor. Solo tenemos que pedirle al Señor. Pide y espera, porque el Señor dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos pudieron haber dicho, queremos dinero, queremos comida, queremos un carro con chofer que nos lleve a pedir a las luces, o una casa con un mayordomo que nos haga comida, con todos los gastos pagos. Pero ellos no dudaron en pedir. Ellos no se quedaron callados tampoco, sí que pidieron lo que realmente necesitaban. Versículo 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Qué petición? Que sean abiertos nuestros ojos. Una petición clara y directa, sabiendo que ellos, el problema que tenían era que no podían ver. Como seres humanos podemos identificar nuestras necesidades físicas claramente. Cuando tenemos dolor podemos decir, me duele el brazo. Cuando me duele, cuando tengo una herida, puedo decir dónde tengo la herida. Pero no necesariamente podemos identificar cuando la necesidad es espiritual. Por eso nosotros
cuando tenemos ceguera espiritual, no buscamos al Señor, sino buscamos remedios, buscamos esfuerzos, buscamos cosas que no nos ayudan, ¿verdad? Solo son remedios, solo son parchos que nos alejan más de la verdad y de la bendición. Cuando Jesús llama para salvar, para bendecir, para servir, porque Él conoce nuestras necesidades. Pero no solo quiere proveer esa necesidad, sino que quiere establecer una relación de comunión personal contigo. Dios no está solamente para tus caprichos, sino está para suplir tu necesidad más importante, que es la relación con Dios. A través del sacrificio que hizo para acercarnos más a Dios y establecer esa comunión personal con Él. Y entonces todas las demás cosas necesarias vendrán por añadidura. Jesús no iba solamente a devolverle la vista a esos ciegos, sino que quería que fueran salvos. Que su fe no fuera puesta en su poder para sanar solamente, sino en su relación eterna con Él. Entonces, una vez ellos recibieran lo que estaban pidiendo, pudieran glorificar a Dios para siempre. Una vez somos transformados por el Espíritu Santo, nuestra vida está pegada a Cristo porque Él es nuestro libertador de la condenación del pecado, por lo cual ahora podemos estar seguros de que el Señor siempre estará con nosotros y podemos ir confiados a pedirle por nuestras necesidades en humildad, según su perfecta voluntad. El Señor es sensible al que clama por misericordia. El Señor siempre está disponible para bendecir. Y tercero, la compasión del Señor es nuestra salvación. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, los sanó, tuvo compasión, contestó su petición y suplió su necesidad. ¿Fue eso lo que ellos pidieron? Esa compasión significa que Jesús tuvo sensibilidad por la necesidad de aquellos ciegos. No solamente porque no podían ver, sino porque sus vidas necesitaban de Él. Entonces esa compasión significa que se le estremeció el corazón a Jesús, fue movido a misericordia, y de ahí entonces aquellos ciegos que estaban en la miseria y pedían misericordia, ahora recibieron la vista. Y no solo eso, sino que vieron la luz. No solamente la luz natural, sino la luz espiritual. En el pasaje paralelo en Lucas dice, en Lucas 18, 42 al 43, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. En Lucas se refiere solamente a uno de los dos, pero estamos hablando del mismo acontecimiento. Entonces la fe de él le había salvado, dice el pasaje. Quiere decir que aquel hombre, más que la vista, estaba pidiendo al Señor misericordia para su vida. Entonces la fe es un don de Dios, por lo cual Jesús confirma que este ciego había visto la luz espiritual primero y luego la luz física. El hombre pecador vive en tinieblas y es ciego espiritual, por eso es necesario que el Espíritu Santo alumbre su corazón y le dé el don de la fe para creer y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Ellos recibieron la luz espiritual, así como Dios dio luz a los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte. Dice Lucas 1, 78 a 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte.
Los que vivíamos en la miseria del pecado, ahora podemos ver la luz de Dios a través de Cristo. Podemos ver el poder de Cristo en acción, podemos ir al trono de la gracia en confianza y seguros de recibir esa bendición del Señor. Y eso fue lo que vieron aquellos testigos, toda aquella gente que andaba con Jesús cuando llamó a estos ciegos y los sanó, y cuando vieron toda esta escena, ¿verdad? Todos aquellos fueron testigos de lo que Jesús había hecho. Y Cristo demostró una vez más que a aquella multitud que había sido enviado por Dios y que su misión por la que fue enviado fue a buscar y a sanar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Entonces, en Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un verdadero siervo del Señor tendrá esa misma misión en su vida. El Señor nos ha abierto los ojos espirituales para que hagamos con los que necesitan salvación desesperadamente, para que nosotros tengamos compasión de aquellos que sufren, de los que necesitan. Aquellos ciegos recibieron más que la vista, recibieron la salvación por la eternidad. Nadie puede seguir a Cristo a ciegas. En su gracia, Él les abre los ojos a los ciegos y atrae los corazones. La prueba más clara de su fe, de su salvación, la vemos al final cuando dice, y le siguieron. En Lucas dice, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esto solo lo hace un verdadero discípulo del Señor. Si la fe de ellos solo hubiera estado puesto en el poder de Jesús para sanar, una vez fueron sanados de la vista, se hubieran ido a hacer lo que tenían que hacer. Pero su fe fue puesta en Cristo como Señor y Salvador, y lo que hicieron fue seguirle. Sus ojos fueron abiertos primero espiritualmente y luego físicamente. Su vida no les alejó del Señor, su vista lo que hizo fue hacer que le pudieran seguir, hacer que pudieran testificar, ser testigos de lo que era, de quién era Jesús, para aprender de Él y como testigos oculares pudieran ser de testimonio a otras personas del poder y la bondad de Cristo en ellos. La mejor evidencia de esa luz espiritual en nosotros es la dependencia total que tenemos de Jesucristo como Señor y guía de nuestras vidas. Una vez lo conocemos, no podemos dejar de confiar en Él. Una vez lo recibimos, no podemos alejarnos de Él. Una vez nos transforma, ya dejamos de ser lo que éramos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y una vez le seguimos, no miramos atrás. Ahora andamos en luz. Y en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ellos siguieron a Jesús, nosotros también seguimos a Jesús, ya no andamos en tinieblas, ahora tenemos la luz de la vida en Cristo. Y como tal tenemos que brillar para dar a conocer esa luz de Cristo en el mundo. Nuestro testimonio, al igual que aquellos ciegos, es un fruto de lo que Jesús, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de la transformación que ha hecho en nosotros, de la nueva criatura que somos en Cristo. Es la mejor evidencia que podemos compartir con otros, nuestro testimonio, que al igual que pasó con aquella gente que vio lo que pasó con los ciegos, seguían a Jesús glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Ellos reconocieron que era una obra de Dios. Ellos reconocieron que aquel que había hecho este milagro era el Mesías, era Jesús, era Dios. Todo el pueblo dio alabanza. ¿Cuál fue el resultado más importante de este evento? El milagro de la vista restaurada, la conversión de los ciegos. Todo eso fue extraordinario, pero lo más importante fue la gloria de Dios, la gloria recibida por Dios, de parte de todos los testigos de ese gran acontecimiento,
de parte de los ciegos, de parte de todos, esa gloria que llevaron a Dios. Nuestro mayor ministerio es adorar a Dios con todo nuestro servicio y con toda nuestra vida. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Así que siguiendo el mensaje de estos pasajes podemos recibir el reto de la humildad, el reto del servicio, el reto de nuestra dependencia al Señor, el reto de ser testigos de lo que Él es en nosotros, teniendo como el fin más importante glorificar a Dios sobre todas las cosas. Así que, amigo, hermano, confiese su necesidad de la misericordia del Señor. Tenemos que confesarnos necesitados de la misericordia del Señor. Si tú no has recibido al Señor, tú necesitas esa misericordia. Tú necesitas esa piedad del Señor. Pide de su gracia para recibir salvación, para recibir vida eterna. Eso fue lo que pidieron aquellos ciegos. Pidieron misericordia, no podían abrir sus ojos, pero ellos pidieron misericordia. Ellos no sabían lo que Cristo le iba a dar, pero Jesús le dio lo que ellos necesitaban verdaderamente. Ellos clamaron a Jesús, Él los escuchó y no solamente eso, los llamó. Les hizo ver la luz de Cristo en sus corazones y sus ojos se abrieron para ver la luz del mundo. Así como lo hizo con ellos, Cristo te llama. Ven a Él y serás salvo. Y ya no serás un ciego espiritual. Ya verás la luz de Cristo. La pregunta es, ¿quieres recibir a Cristo hoy? ¿Quieres venir a los pies del Señor? Si es así, puedes ponerte en pie para entregar tu vida a Él, para recibir salvación, para recibir esa luz que tú necesitas. Haz como los ciegos, clama al Señor por misericordia y Él te va a escuchar. Y a los hermanos, sin su misericordia no podemos vivir. El Señor nos pide que confesemos diariamente nuestra necesidad de su misericordia. Nosotros no somos mejor que ellos, nosotros no somos mejor que nadie. Nosotros necesitamos de su misericordia cada día, al igual que cualquier otro pecador. También necesitamos creer en ese poder del Señor para hacer lo que Él solamente puede hacer. Aquellos ciegos confiaron en Jesús y le siguieron. La pregunta es, ¿confías tú en el poder del Señor? ¿Confías tú que el Señor va a escucharte? ¿Confías tú que el Señor va a hacer lo que tú necesitas en tu vida? No vivas desesperado, no vivas afanado, no vivas una vida alejado del Señor. Vive una vida de servicio, de testimonio, una vida en Cristo, para que tu bendición sea para la gloria de Dios. Para lo que el Señor quiera hacer contigo sea para la gloria de Dios. ¿Reconoces tu necesidad de la misericordia de Dios hoy? ¿Reconoces tu necesidad de la misericordia de Dios hoy? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú seas escuchándonos, Señor, que seas contestando, Señor, nuestras peticiones de misericordia, Señor. Sabemos que tú lo haces, Señor. Nos has dado testimonio en tu palabra y reconocemos, Señor, que de tu gracia, de tu misericordia hemos recibido más que abundantemente, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, y te pido que si alguno de los que está aquí hoy, Señor, necesita recibir esa luz que eres tú, Señor, en su vida, para ya no ser ciegos espirituales y caminar en la luz, Señor, contigo, que se presente ante ti, Señor, y cualquier hermano, Padre, que también necesite de tu misericordia, Padre, que pueda también hacerlo, para tu gloria, Señor, para que seas tú glorificado en este día, Señor, y de aquí en adelante en su vida, Señor. Te damos la honra y la gloria porque queremos, Señor, vivir todos nuestros días para ti, Señor. Toda nuestra vida que sea para servicio y testimonio tuyo, Señor, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.